En todo el lenguaje de programación existen funciones que son partes de código, que están aisladas del proceso principal, pero ofrecen una mejora en la optimización del programa. Las funciones se comunican con el exterior mediante la palabra reservada return, pero una función puede recibir información. Cuando la función recibe valores, se dice que la función tiene parámetros, y cuando llamamos a los parámetros de dicha función, estamos hablando de los argumentos de la función. Imagínate, por ejemplo, que tenemos una función que cambia el color de fondo de un objeto. Sin importar cómo esté redactada la función, solo se nos pide que metamos el color que queramos cambiar y la función trabajará para realizar el cambio al objeto de color. Cuando llamamos a la función y le metemos el color, estamos llamando a la función y le pasamos el valor que queremos que utilice para cambiar el color de fondo del objeto. El color pasado, pues, es un argumento de la función. Así, en nuestro ejemplo, la función saca menor tiene un parámetro llamado iter, y dentro de la función hay una operación que nos va a devolver el valor mínimo de esa iteración. Iter es el parámetro, pero cuando llamamos a la función con un print saca menor, le estamos pasando unos argumentos. Como puedes ver, estos argumentos es una lista. Al pasarle estos argumentos a la función, estamos haciendo que los argumentos se sustituyan por este parámetro, y al retornarnos el mínimo, el iter se sustituye por los argumentos pasados y por lo tanto nos devuelve un 1. Lo vas a ver muy bien con este ejemplo. Creo una función suma y le paso como parámetros dos valores a y b. Yo sé que estos dos parámetros son parámetros porque está en el constructor de la función. Y ahora relleno la función. Suma, le asigno los valores que quiero sumar. Es decir, la operación de esta función va a ser que sume los parámetros introducidos. Y como es una función, tengo que retornar el valor. Bien, si yo ahora hago un print y llamo a la función suma, le tengo que pasar dos argumentos. Voy a sumar, por ejemplo, 5 y 5. Así, de esta manera, al llamar a la función, tú le pasas los argumentos que quieres realizar. Si ahora ejecuto, me va a devolver el valor de suma igual a 10. Me ha sumado los dos números de la función. Esta forma de programar funciones es muy básica, pero se pueden producir errores, ya que hay una exigencia. Cuando se crea una función con dos parámetros, al llamar a dicha función tenemos que utilizar el mismo número de argumentos. Es decir, si yo, por ejemplo, aquí pongo un 9, me va a dar error. ¿Por qué? Porque este argumento extra no refleja su parámetro extra. Para que realizara la suma de este nuevo argumento, tendríamos que poner aquí un nuevo parámetro. Y por supuesto cambiarlo aquí en la operación. Así sí se daría la operación. Pero si yo utilizo dos argumentos y son tres parámetros, de la misma manera me va a dar error cuando ejecute, ya que no estamos llamando a la función correctamente. Los parámetros de la función pueden pasar sus valores de dos formas. Pueden pasarlo por valor o por referencia. En el primero, la función crea una copia local de su variable dentro de la propia función, por lo que los cambios realizados dentro de la función no tendrán consecuencia en la llamada a dicha función. Sin embargo, en el paso por referencia, los cambios realizados en la variable de la función sí tienen consecuencia en la llamada a sus argumentos. Python pasa los tipos simples como enteros, flotantes, las cadenas y booleanos por valor, y deja los tipos complejos como listas, tuplas y diccionarios por referencia, y lo suele hacer de manera automática. Has visto como en el ejercicio anterior el paso por valor utiliza el return para conseguir pasarle el valor de la función, y que además hemos usado una segunda variable para asignarle dicho valor. Podemos seguir pasándole el valor por referencia si hacemos que el valor de la función se convierta en global, con la palabra clave global. Con ello ya no es necesario usar el return, como puedes ver, ya que al convertir la variable a global, cualquier cambio en dicha variable se aplicará a lo largo de la vida del programa. Modularizar implica subdividir en pequeñas partes la lógica de un programa. Eso favorece la encapsulación de sistemas. Las funciones son códigos modularizados que permiten ocultar la lógica de su propia función para usarla cuando es llamada, pero no puedes llamar ni mirar su estructura interna. Esta característica de las funciones aumenta la legibilidad del código.
Como puedes ver, al llamar a la variable radi, esta variable no es accesible para mí. Si yo le doy un valor de 12 al radio, me pone que el nombre de radi no está definido. No está definido porque está dentro de la función y yo no tengo acceso a las variables de la función. Cuando le doy a una variable la característica de global, lo que estoy haciendo es que esa variable se pueda modificar en tiempo de ejecución. Así que aquí he creado una variable y le he asignado un valor de entrada del usuario. Y aquí ya la estoy asignando como real, por lo que ya la puedo compartir y la puedo modificar. Ahora hago una operación con esa variable, que es asignar el radio al cuadrado y multiplicarlo por pi. Y devuelvo el valor. Así el resultado va a llamar a la función y esto ya no hace falta porque ya se encarga directamente la función con la característica de global. Pongo un radio de circunferencia 34 por ejemplo y ya me devuelve 3631. Se ha aplicado bien porque has llamado a la función y la función directamente te ha aplicado la operación. Si yo por ejemplo no pongo el return y ejecuto, como puedes ver, me devuelve none. ¿Por qué me devuelve none? Porque la llamada a función se ha hecho, pero no te ha devuelto valor, porque no tiene el return. A veces nos ocurrirá que no conoceremos los argumentos que le queremos pasar a la función. Como hemos visto anteriormente, utilizar un número diferente de argumentos en la llamada a la función provocará un error en tiempo de ejecución. Para eso, Python creó los args y los kwargs. En el primero podemos especificar un número determinado de argumentos que se ejecutará en la función, al tener como parámetro un args que se declararán como ves con asterisco. En el ejemplo, la función sinArgument creo un bucle for que recorrerá los valores de los argumentos que le pasaremos a la función en forma de tupla. Es importante pasarle los valores a un args como tupla para que nos devuelva correctamente el valor. El kwargs se diferencia del primero en que los argumentos que se pasan a la función son argumentos del tipo clave-valor en forma de diccionario, por lo que en una función kwargs nos devolverá los elementos del diccionario. Así puedes ver cómo creo una función kwargs en la que le paso los valores en forma de diccionario. Y cuando ejecuto, Python me devuelve los tipos en esa misma forma. Es importante el detalle de que los args van con un único asterisco y los kwargs van con doble asterisco. Los arg y los kwarg son útiles cuando se usan diferentes funciones y se quiere hacer uso de las funciones en una única llamada. Supone una función que calcule la suma y la división de dos números y después multiplique sus resultados. Para ello tenemos que crear una función universal y otras dos funciones que se encarguen de realizar la suma y la división. Observa que la primera función de cálculo no tiene parámetros, simplemente el kwarg, que se pasarán los argumentos de forma interna a dicha función. Creamos una nueva variable y le asignamos la función principal seguida de las claves y sus valores, teniendo en cuenta que las claves son las variables de las funciones suma y división y que los valores son los que aparecen después de la igualdad. Se pueden utilizar también los arg. Como vamos a ver, para utilizar los arg simplemente tienes que poner un asterisco y quitar el kwarg. Y para utilizarlo en la variable resultado, lo único que tienes que hacer es quitar los claves valor y hacerlos en una tupla. Si yo quiero que los valores sean 25, 5 y el numerador va a ser 100 y el denominador 20. Así, cuando ejecute, el resultado me devuelve el valor de la operación. El problema de los args y kwargs es que se permiten que cualquier parámetro sea utilizado en todas las funciones, lo que en futuras modificaciones del código hará que el código sea poco mantenible. Por lo tanto, se recomienda usar esto y asignar los nombres de los parámetros a cada función de tu código.